Hola, hoy hablaremos acerca del marco teórico y el marco metodológico en la investigación. Esta presentación se trata de los aspectos clave de estas dos secciones dentro de un trabajo de investigación. Las partes fundamentales de un trabajo hay que recordar que son la introducción, el problema de investigación y la justificación. Luego vienen los objetivos, el marco teórico, el marco metodológico, presentación de resultados, discusión de los resultados, conclusiones, recomendaciones y las referencias bibliográficas. También se pueden añadir los anexos. Esta presentación trata específicamente sobre la importancia del marco teórico y marco metodológico. Mi nombre es Gabriel Pérez León y esta presentación se realiza en el marco de una maestría en Administración de Negocios de la Universidad Nacional Abierta en Venezuela. El marco teórico. El marco teórico es una parte esencial dentro del trabajo de investigación, ya que a través de este podemos delimitar teóricamente el estudio o el trabajo de investigación propiamente. Este consiste en la recopilación y el análisis de material bibliográfico esencialmente. Este es el sustento conceptual del estudio y permite organizar las ideas en forma de teorías, antecedentes de investigación y enfoques que apoyan al problema de investigación que queremos resolver con el estudio. El marco teórico tiene unas funciones principales. La principal es que, entre ellas, es que delimita el objeto de estudio. Permite también reducir el margen de error en el sustento del trabajo de investigación. Entonces, con ello se evita los errores cometidos en investigaciones previas. También justifica el estudio y orienta la metodología. Inspira nuevas líneas de investigación y sirve de guía para formular hipótesis o su ausencia. Las dimensiones del marco teórico son el histórico conceptual, que ubica las teorías dentro de su contexto de origen, es decir, cómo se inició el pensamiento que está detrás de este aspecto teórico. También en su dimensión conceptual se refiere a la dimensión de las categorías y las variables clave que apuntan a la resolución de un problema. En principio, el abordaje del problema se debe estructurar con variables de investigación, y estas variables van a permitir estructurar los objetivos. Entonces, es una especie de sinergia que se produce entre el marco teórico, variables que encontramos en el marco teórico y los objetivos del estudio que estamos desarrollando. La tercera dimensión del marco teórico sería la metodológica, es decir, acá se conecta lo teórico con lo empírico, es decir, con lo que se ha aplicado en otras investigaciones, se da el sustento teórico y se anticipa a lo que se puede observar dentro de un trabajo de investigación. Las etapas de construcción del marco teórico las podemos resumir en dos partes grandes. Una va a ser la revisión analítica de la literatura y la segunda es la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. Para ello tenemos que revisar material bibliográfico que se va a encontrar en fuentes principales como libros, artículos de investigación científica, otras tesis, otros trabajos de investigación. Una vez que tenemos el marco teórico, tenemos que desarrollar en nuestro trabajo de investigación el marco metodológico, es decir, establecer líneas claras para la resolución de los objetivos de investigación. Estas líneas claras se van a basar, a fundamentar en lo que se ha aplicado en otros estudios. El marco metodológico, por lo tanto, es un apartado dentro del trabajo de investigación en el cual se explica la manera en que se desarrollará o se desarrolló, cuando hablamos ya de un trabajo terminado, la investigación, desde un enfoque técnico. Entonces acá se define el rigor del método empleado o del método a seguir. También se fundamenta en un paradigma investigativo y sustenta la replicabilidad del estudio. El marco metodológico, entonces, es una sección muy importante donde se indica la especie de receta que se va a seguir. Técnicamente hablando, sería el apoyo en el enfoque
el apoyo en los instrumentos, las técnicas que se aplican dentro de la investigación, incluso cómo se resuelve, cómo se plantean los resultados y cómo se analizan los mismos. La naturaleza de la investigación, por su parte, entonces se refiere a la esencia propia del estudio de investigación, y esta puede ser de naturaleza básica, lo que es una investigación pura o teórica, y también puede ser aplicada, es decir, en la cual se recopilan datos. Por lo general, esto se ubica dentro del marco empírico. Entonces, es decir, se recopilan datos de una realidad que se observa directamente, se analiza y se llega a conclusiones. Entonces, la parte aplicada la podemos también denominar como una parte práctica dentro de las naturalezas de la investigación. El enfoque de investigación es un aspecto esencial dentro del marco metodológico, ya que le permite a los lectores del trabajo de investigación, que pueden ser una tesis o un artículo científico, al lector se le permite, a partir del enfoque, contemplar la manera en que se abordó la solución de los objetivos de investigación. El enfoque entonces es la perspectiva general o la forma en que un investigador aborda el problema de investigación, y podemos tener entonces tres enfoques particularmente delimitados, que son el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto. El enfoque cuantitativo se encarga de la parte de medición, comparación, generalización de datos generalmente numéricos. El cualitativo interpreta significados, va hacia las experiencias y las realidades observadas, mientras que el enfoque mixto es una combinación del enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. El paradigma de investigación, por su parte, es un marco general que guía la forma en que se aborda el estudio o fenómeno de investigación. Incluye la forma de entender el objeto de estudio, los problemas a investigar, los métodos a utilizar y la interpretación de los resultados. Los paradigmas usuales de un trabajo, de los trabajos de investigación, va a ser el positivista, que es considerado objetivo, cuantitativo, ya que en el positivista se trata de no participar, el investigador no participa en forma directa dentro del espacio donde toma los datos. Estos, a su vez, se transforman en mediciones y posteriormente se cuantifican. Luego, el interpretativo es otro paradigma, va más hacia lo subjetivo y lo cualitativo. Acá el investigador puede tener mayor contacto con los sujetos de estudio. Y el crítico también va hacia la parte transformadora. Entonces, estos tres paradigmas van a marcar el rumbo de la investigación. Luego tenemos lo que es el diseño de la investigación. El diseño de la investigación es un plan general que va a guiar todo el proceso investigativo. Allí se define cómo se recogen y analizan los datos y cómo fue el procedimiento que se llevó a cabo a lo largo del estudio. Entonces, el diseño de la investigación aporta la estructura, dirección y coherencia metodológica para llevar a cabo el trabajo de investigación y, como se mencionó anteriormente, que garantice la replicabilidad del estudio, así como la comparabilidad del mismo. Para los diseños cuantitativos, existe, como se mencionó anteriormente, tres enfoques de investigación. Uno es el cuantitativo, el siguiente es el cualitativo y el otro es el mixto, donde se emplean ambos. En el cuantitativo es un método sistemático para recopilar y analizar datos generalmente cuantificables. No necesariamente son exclusivamente numéricos, sino que son cuantificables. Por ejemplo, cuando se le pregunta a una persona y la respuesta es un sí o no, estas respuestas son cualitativas, pero todos los sí y todos los noes dentro de una base de datos se pueden contar. Los diseños cuantitativos pueden ser de tipo experimental, donde el investigador establece un control para las variables, puede cambiar ciertas cantidades y aplicárselo a grupos específicos. Mientras que el cuasi experimental no hay una asignación aleatoria. En el anterior, aunque se pueden seleccionar los participantes del estudio,
la asignación debe ser aleatoria, mientras que el no experimental se basa fundamentalmente en la observación sin intervención del investigador. Luego tenemos los diseños cualitativos, los cuales se centran en comprender la calidad de los fenómenos, las relaciones, situaciones. Básicamente aquí se resuelven preguntas como ¿por qué? La pregunta ¿por qué? Se resuelve a través de métodos cualitativos, mientras que los cuantitativos se refiere a unos cuantos, ¿ok? Los cualitativos va más hacia cualidades, sus razones, sus desenlaces, por ejemplo. Y los tipos de diseño usuales son la etnografía, donde se estudia las culturas, comportamientos, la fenomenología, se basa en las experiencias vividas. También tenemos los estudios de caso, la investigación-acción, etnometodología, diseños narrativos y teoría fundamentada. Es bastante amplio el campo de los diseños cualitativos. Por otro lado, los diseños mixtos combinan métodos cuantitativos y cualitativos. Por ejemplo, en una empresa podemos estar interesados en aplicar una encuesta a un gran número de trabajadores, pero también quisiéramos comprender las razones o las relaciones que hay entre ciertos comportamientos entre la supervisión y algunos empleados. Entonces, en ese segundo caso, también la entrevista pudiera darnos excelente información para comprender estas relaciones dentro del espacio de trabajo. Al final vamos a tener resultados cuantitativos en forma de gráficos, tablas, etcétera, y una parte cualitativa que va a ser un resultado del análisis de los contenidos expresados en estas entrevistas. Tenemos por otro lado población, muestra y niveles de investigación. Esto nos permite delimitar, sobre todo en los estudios cuantitativos, hacia quién va dirigido el estudio, quién es la unidad de observación, cuáles van a ser las unidades de análisis. En este caso, la población se refiere a la totalidad de individuos a los cuales se les aplica el estudio o los cuales son objeto de la investigación, mientras que la muestra es un subconjunto de este total de población. Este total de población por lo general se le llama en estadística universo de investigación. La muestra entonces es un subconjunto y puede obtenerse a través de diferentes métodos. Generalmente se persigue la objetividad a través de un estudio cuantitativo, por lo tanto la muestra debería cumplir con aleatoriedad. La selección no puede ser de ninguna manera intencional si queremos mantener la objetividad dentro de la investigación. Aunque en otros estudios se resuelve con selección intencional. Por otro lado, el tamaño de la muestra debe ser calculado con una fórmula determinada que se aplique al tipo de investigación. Tenemos fórmulas para calcular el tamaño de la muestra para poblaciones finitas, es decir, cuando se conoce la totalidad del universo, y para poblaciones que se consideran infinitas, en los cuales la totalidad del universo no se tiene conocida, no se tiene estipulada de ninguna manera. Por otro lado, los niveles de la investigación van a ir desde la investigación exploratoria hasta la investigación aplicativa, pasando por niveles como el descriptivo, relacional. En el descriptivo, por ejemplo, simplemente se desea describir la situación o caracterizar la situación que se observa, mientras que el relacional se establecen ya estadísticos como un coeficiente de correlación o un modelo de regresión o un modelo econométrico. Luego el explicativo va mucho más allá de estas últimas dos, que son el descriptivo y relacional. En el explicativo queremos explicar por qué ocurren las cosas. Y igualmente en el predictivo, un nivel superior, ya queremos predecir, queremos que a partir de los datos que se obtengan en determinado momento se pueda hacer una estimación. Y por último, el aplicativo, que sería el de mejorar, el de intervenir directamente sobre la población objeto de estudio a partir de los resultados que hemos obtenido. Luego tenemos lo que representan los instrumentos y las técnicas en el método cuantitativo, ¿ok? Los instrumentos de recolección por lo general va a ser la encuesta.
Y la técnica fundamental acá es la técnica del cuestionario. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos comunes dentro de un estudio cuantitativo? Bueno, la aplicación de cuestionarios estructurados, donde en su mayoría las preguntas tienen que ser de orden cerrado, es decir, se hace la pregunta y ya hay unas respuestas prediseñadas que por lo general son completas entre ellas mismas. También tenemos casos en que podemos tener unas categorías que no son completas entre sí y dejamos una apertura, una opción para que el encuestado responda otros, ¿ok? Responda según lo que está pensando en ese momento. En estos instrumentos se evitan las preguntas abiertas porque después resulta complejo cuantificar estos ítems o estas categorías que ellos intentan responder. Luego, una vez que el cuestionario ha sido seleccionado o construido o tomado de la literatura científica, para lo cual es importante el marco teórico, entonces se aplican o se revisan las escalas de percepción. Por ejemplo, hay preguntas dentro del cuestionario que tienen que ser respondidas en una escala semántica, como del tipo Likert o diferencial semántico, en el cual las respuestas llevan una gradación y por lo general en orden creciente o decreciente, para determinar a partir de la respuesta del usuario o del encuestado la percepción sobre determinado ítem. Luego, las fichas de observación estructurada, que suelen ser fichas estandarizadas que se consiguen en otros estudios. Los cuestionarios tienen que llevarse a prueba. ¿Qué tipo de prueba lleva un cuestionario? Estas pruebas se denominan pruebas de consistencia y pruebas de validez. La validez por lo general se hace entre expertos. El instrumento se lleva a un conjunto de expertos, estos opinan y se genera a través de un instrumento objetivo la opinión conjunta de estos expertos para determinar si el instrumento recoge o no la información que se desea recoger. Y por otro lado, la consistencia interna del instrumento se lleva a cabo a través del alfa de Cronbach, que es una prueba estadística que determina la bondad del instrumento a través de la variabilidad de las respuestas obtenidas. Por otro lado, tenemos los instrumentos y técnicas dentro del enfoque cualitativo. Normalmente se aplican entrevistas, esa es la más usual. Sin embargo, la observación directa, la aplicación de grupos focales, el análisis de documentos, la validez cualitativa y la adaptación del instrumento son aspectos clave dentro de las técnicas cualitativas. Hay que destacar que en el enfoque cualitativo, el investigador tiene la libertad de ajustar sus instrumentos en la medida en que se desarrolla la investigación. Mientras que en el enfoque cuantitativo, esto es un poco más prohibitivo, ya que la intención es que el instrumento sea objetivo desde el principio y se le aplique a toda la muestra en igual medida. Bien, finalmente, como reflexión final de esta presentación sobre la importancia del marco teórico y el marco metodológico, es que estas dos secciones son la base fundamental del trabajo de investigación, ya que en el marco teórico revisamos qué es lo que ha ocurrido con nuestro tema en investigaciones previas. Además que sustentamos teóricamente lo que estamos estudiando y analizando, mientras que el marco metodológico nos da una guía de todos los pasos que vamos a seguir para la obtención de datos o información y transformarlo en resultados que después llevaremos a discusión y a comparación con otros estudios, y con lo cual concluiremos o obtendremos conclusiones del problema de investigación que nosotros estuvimos atacando a lo largo del trabajo de investigación. Espero haya sido de su utilidad esta información y sigas este canal que se dedica a la metodología de la investigación, la estadística y otros temas. Muchas gracias.